Ok, en ese sentido, como tal, vemos que los estudios de prefactibilidad y factibilidad son muy importantes en la aplicación de esto, ¿no? Como tomando ejemplo, como lo comentaba. Entonces, cuando la entidad como tal comienza a regular esta planificación, va a haber ahorro de costos, va a haber mayor eficiencia en la administración pública. Ahora bien, el artículo 12, ¿sí? El artículo 12 del mismo cuerpo legal establece el principio de transparencia, ¿no? Y cuando hablamos de transparencia, nos lleva a básicamente dos circunstancias: el principio de publicidad y el principio de acceso a la información pública. Pero este principio como tal es muy relativo, no en aplicación, la forma de cómo aplicar este principio de transparencia hay que manejarlo con pinzas, ¿no? Porque no todo se puede manejar de una forma pública. Hay ciertas situaciones que requieren reservas, por ejemplo, los secretos del Estado en materia de militar. Otra que, por ejemplo, el Estado no puede, todo lo que es de bajo reserva del Estado, catalogado como confidencial, obviamente eso ahí tiene que ser guardado como tal. Y asimismo, la información que el Estado tiene de un ciudadano como tal, no puede darle a conocer a un tercero, ¿sí? Eso de que en los registros públicos existe el nombre de personas, viola el derecho a la privacidad, a la identidad de la persona como tal. Pero el Estado de una u otra forma quiere que las personas tengan algún tipo de registro público. Entonces, este principio de transparencia nos permite, por ejemplo, en los procedimientos de contratación pública, tener mecanismos de pre-ejecución establecidos y conocidos para efectos de que no exista corrupción y puede de una u otra manera respetar el derecho de participación de las personas. Entonces, este principio de transparencia nos permite tener absolutamente las garantías necesarias para que no se afecten los derechos de participación de las personas y de una u otra manera, paralelamente, tener el derecho de acceso a la información pública. Porque, como lo comentaba en su momento, existen acciones de carácter popular que las personas pueden denunciar y controlar la corrupción. Por eso es que existe la famosa Comisión Anticorrupción, una comisión de hecho, obviamente garantizada en la Constitución, de acuerdo también al derecho de asociación que está plenamente reconocida. Obviamente que esta situación, pues no, vemos de que este derecho al principio de transparencia como tal es muy relativo, no es absoluto, ¿no? Y obviamente tiene las condiciones como tal. En materia de contratación pública no es totalmente transparente. Sin embargo, en la experiencia que tengo, hay muchas entidades que declaran reserva de información y lo declaran con carácter confidencial, que es un absurdo completo, ¿sí? Es un absurdo completo y obviamente esa cláusula de confidencialidad es inválida de pleno derecho por cuanto se contraviene a los principios procesales y a los derechos reconocidos en la Constitución, que es el acceso a la información pública. El principio de evaluación, establecido en el artículo 13 del Código Orgánico Administrativo, el principio de evaluación como tal, si muy bien se evalúa al funcionario público como tal, en el desempeño en su trabajo como tal, no ha existido un mecanismo idóneo de poder identificar a ciencia cierta a toda la administración pública la evaluación de cada uno de los funcionarios con los administrados, ¿no? Porque a veces la administración pública evalúa de acuerdo al desempeño de su trabajo interno administrativo, pero no a base del resultado con el ciudadano, al servicio que viene el ciudadano. En ese sentido, pues, considero de que este artículo es muy relativo, ¿no? Es muy relativo, puesto que evaluación como tal poco se aplica, por lo general en las empresas públicas como tal, por ejemplo el CNT, si tiene el mecanismo de servicio al cliente y otras entidades de una u otra manera que son estatales, pues ejercen de una u otra manera una actividad mercantil. El principio de juridicidad establecido en el artículo 4, obviamente, pues no, esta potestad discrecional que tiene cualquier administración pública dice que esta facultad tiene que ser una facultad objetiva, no subjetiva al momento de tomar una situación, y esto va relacionado al principio de seguridad jurídica que hablamos en su momento, de que las entidades como tal deben de respetar los principios generales, obviamente, y el derecho, la ley, la Constitución, reglamento, que obviamente
leyes orgánicas especiales, acuerdos ministeriales, etcétera, no contravengan en la jerarquía de la norma ni en la Constitución. En ese sentido, pues vemos que es muy importante el tema. Ahora bien, el principio de responsabilidad, ¿ya? El principio de responsabilidad como tal es un principio obviamente, ¿no? Eso básicamente es lo que establece el artículo 11, como lo comentaba hace un momento, de que ni un servidor público está exento de responsabilidades de su cargo, de sus acciones o omisiones, y ya vimos en su momento el deber objetivo de cuidado. Entonces, este principio de responsabilidad es muy importante y es el que utiliza la Contraloría obviamente para perseguir a las personas cuando en su efecto se haya encontrado de responsabilidad administrativa, civiles o penales en cada uno de los procedimientos y en el ejercicio de las actuaciones que realizan los funcionarios públicos. Y el principio de proporcionalidad determinado en el artículo 16, eso es algo muy importante que comentarlo, porque por ejemplo este artículo debe de aplicarse en la ley de contratación pública. Normalmente en los pliegos que ha establecido el CERCOP, por ejemplo, establece las multas son el 1 o 2 por mil del monto total del contrato, pero resulta que a veces contratistas cumplen el 90% del contrato, pero la afectación lo hacen como que no han cumplido el contrato y las penalidades de multas son altas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta norma dice que la proporcionalidad se debe de cometer de forma proporcional a la infracción, ya sea administrativa como tal, porque deben de aplicar la multa o deben de aplicar una sanción de acuerdo al porcentaje o de acuerdo a la afectación como tal. Entonces, aquí es importante agregar y aclarar que antes se establecía de que las multas eran por el monto total del contrato independientemente de su aplicación. Pero este principio como tal nos da a nosotros la posibilidad y la herramienta de poder pelear y solicitar por principio de seguridad jurídica y legalidad a la entidad pública como tal, de que no me cobre la multa del monto total del contrato, sino sobre el monto del incumplimiento como tal, por principio de proporcionalidad, por efecto de que la decisión que tome la administración pública sea la más idónea, la correcta, y no esté el día de mañana la Contraloría persiguiendo porque se cobró incorrectamente la multa. Entonces, al aplicar el principio de proporcionalidad como tal, ¿sí?, le dejan a salvo los derechos de las personas para que concurran ante la autoridad administrativa y pueden hacer valer sus derechos como tal. Y obviamente el principio y último, el principio de buena fe procesal, es el principio establecido en el artículo 17, que este principio básicamente nos da la pauta, nos da la posibilidad de las personas que realicen un acto administrativo, un derecho de petición y algo relacionado en la vida administrativa estén debidamente resguardadas de buena fe. Claro, si las personas van a realizar un acto administrativo, un derecho de petición y que por medio configure una mala fe procesal, esta persona puede ser sancionada como tal. Y la administración pública está en toda la facultad, ya sea si es un abogado como tal, notificar al Consejo de la Judicatura para que tomen los correctivos del caso, y si es una persona en particular, presentar una denuncia en caso de que se requiera un delito como tal. Hasta ahí hemos visto los principios generales, hemos visto los principios especiales de aplicación al Código Orgánico Administrativo, y obviamente pues vemos que es importante aplicarlos, Entonces, si nosotros aplicamos correctamente estos principios procesales, vamos a nosotros a tener en cuenta cuándo y cómo actuar al momento de realizar una petición o un alegato administrativo para efectos de hacer valer nuestros derechos. Muchas gracias.